Buenos días, Iglesia siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Bienvenidos a su iglesia virtual. En esta mañana de domingo queremos darle la bienvenida a todos, a quienes nos acompañan habitualmente, quienes están por primera vez con nosotros. Bienvenidos, viviendo en santidad como hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este precioso día, Señor. Gracias, Papito Dios, porque nos has despertado, Señor. Gracias porque tenemos el aire, el sol, la lluvia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy queremos decirte que te alabamos, que exaltamos tu santo nombre, Señor. Que tú eres santo, que tú eres maravilloso, Señor. Y que tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, recibimos tu bendición, tu palabra y seremos ministrados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestra secuencia en el libro de los Hechos. En capítulo 1 veíamos Jesús resucitado y llevado al cielo. En capítulo 2 del libro de los Hechos vimos el Espíritu Santo cómo descendió sobre aquellos 70 y que comenzó la iglesia de los Hechos. En capítulo 3 vimos que los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo y veíamos los hechos de la iglesia de los Hechos y de alguna manera comparábamos con nuestra vivencia de hoy como iglesia. Pues bien, hoy estudiaremos en el capítulo 4 las relaciones frente al mover de la iglesia. Es decir, veremos los hechos de este mundo, la reacción de este mundo frente a la iglesia del Señor. Entonces damos la bienvenida, ahora que nos están viendo, a toda la iglesia. Vamos a comentar, recuerdan que hace 8 días veíamos que para los judíos la iglesia era una secta, la secta de los nazarenos, pero que los mismos cristianos se autodenominaban el camino. Pues bien, la iglesia cristiana comenzó a crecer y su impacto no se hizo esperar, porque si recuerdan, el primer día se bautizaron 3,000, pues esto no estamos hablando de un grupito, pero mientras unos tomaban la decisión de sumarse al reino de los cielos, otros reaccionaban en contra. No todo fue color de rosa, no todo es color de rosa. Muy pronto la iglesia del Señor alcanzaba a judíos y a gentiles por fuera de las fronteras de lo que se conocía Palestina entonces, pues hoy Israel. Y así comenzó entonces la persecución. Pero esto, en lugar de detener su crecimiento, lo multiplicó y lo aceleró. Recordando que el Señor había dicho que comenzaran por Jerusalén, luego por Judea, Samaria, pero pues claro, los discípulos, aunque ahora estaban con el poder del Espíritu Santo, pues se quedaron en Jerusalén. Luego vino esa persecución que los obligó a salir a cumplir con la gran comisión. Pensemos eso para hoy, ¿no? A veces suceden cosas que consideramos en contra del Señor o en contra de la iglesia y resulta que de pronto es la voluntad de Dios para que obremos, para que dejemos la comodidad. Y eso no ha cambiado mucho ahora. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para entender los tiempos antiguos, presentes y futuros, es decir, que lo que aprendemos de la iglesia de antes, de ayer, nos sirva para el presente y para el futuro. Bueno, entre otras cosas, todo eso que ha pasado, está pasando y va a pasar, estaba anunciado en la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 1-3. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Tal vez
cuando se escribió este salmo, en tiempo de David, pues David se había enterado de los planes de otras naciones para atacar y destruir a Israel. Sin embargo, así en los salmos y en muchas partes del Antiguo Testamento hay escritos proféticos acerca del pueblo de Dios, del ungido, de la iglesia. Las leyes nacionales e internacionales hoy día son en contra de la voluntad de Dios. A lo bueno le llaman malo. Estos acuerdos últimos de las Naciones Unidas y otras organizaciones pues están atentando, digamos, contra lo que el Señor nos ha enseñado. Pero realmente la obra del Señor no pasa desapercibida. Hay reacción siempre. Y hoy veremos, como ya se dijo, los hechos en este mundo frente a los hechos de la iglesia. Veremos las reacciones frente al Evangelio. Bueno, entonces vamos a ver ese mundo alrededor de la iglesia del Señor, cómo empezó a reaccionar ante el crecimiento y el mover de la iglesia. Y vamos a ver, la primera reacción fue el mundo religioso. Y vamos a la palabra. Hoy vamos a estar todo el tiempo, con contadas excepciones, en el libro de los Hechos. Entonces invitamos que usted ya tenga, ojalá, su Biblia o su smartphone o su tablet en Hechos, capítulo 4, porque lo vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a comenzar entonces con Hechos 4, versículos 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, bueno, aquí quiero que contextualicemos, recuerden, capítulo 3, que había un paralítico, que Pedro y Juan entraron, que les pidió plata y este hombre fue sanado y entonces se alborotó todo el mundo porque a ese paralítico lo conocían desde hace 40 años, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, entonces aquí se continúa la historia. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Entonces aquí tenemos que rescatar varias cosas. Primero, recordemos que habían saduceos, habían fariseos, que todos ellos eran religiosos. Los saduceos, la mayoría de ellos eran sacerdotes, pero tenían diferencias. Así como dentro de la iglesia cristiana hay diferentes doctrinas, pues los judíos también estaban divididos en cuanto a ciertas creencias. Pues bien, wow, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Ah, ya, ahora sí salimos. Qué pena que no salíamos, queríamos que nos vieran. Bueno, muchos de los sacerdotes eran saduceos. ¿Recuerdan que lo vimos? Los saduceos pues se creían religiosos, es que eran sacerdotes, pero ellos no aceptaban todas las tradiciones de los fariseos. Por ejemplo, del Antiguo Testamento solo aceptaban la Torá, es decir, el Pentateuco, lo que también se conoce como la ley. Los saduceos negaban que hubiese espíritus, negaban los ángeles y eran aférrimos enemigos de la resurrección, o sea, no aceptaban la resurrección. En Mateo capítulo 22, versículo 23, Mateo 22, 23, cuando el Señor también había hecho un milagro y comentado, dice en Mateo 22, 23. Dice, ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Ellos se acercaron a Jesús para hacerle preguntas, buscando, como decimos hoy día, cascaritas para hacerlo caer, y entonces le preguntaban que si uno resucitaba, que si se había tenido varias esposas, con cuál se iba a quedar. Bueno, pero aquí el Evangelio de Mateo nos recuerda que los saduceos eran líderes que no creían en la resurrección. Y también en Hechos capítulo 23, es decir, unos capítulos adelante, también el apóstol Pablo dice:
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. ¿Se dan cuenta? Hay diferencias ya doctrinales entre estos religiosos que eran quienes no solamente dirigían al pueblo de Israel desde la fe, digámoslo así, sino también desde asuntos de gobierno, tenían el control del templo y de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el milagro realizado a través de Pedro y Juan los tenía molestos, pero más enojados estaban de ver la multitud alrededor de los apóstoles. Una de las características de la religiosidad son los celos, así que revisemos nuestro corazón. Porque si hay celos en nosotros hacia el éxito de otras personas, o que otras iglesias están más llenas, o que aquel hermanito lo ponen a hacer más cosas, revisemos, porque eso es una característica cuando uno tiene un espíritu de religiosidad. Y estos saduceos, estaban pero incómodos, no solo porque vieron que toda la gente estaba escuchando a estos dos apóstoles, sino que para colmo estaban anunciando que Jesús había resucitado y que lógico que a través de Jesús pues todos íbamos a resucitar. A pesar de la oposición de estos sacerdotes, ese día, acabamos de leer, muchos creyeron. Dice ahí, pues no se sabe si ese día aumentaron 5,000 o que a partir de los 3,000, ahora eran 5,000, pues no. El caso es que la iglesia crecía. Entre más oposición, el Señor llega a los corazones de la gente. Así Pero es. como vemos, siempre ha habido, hay y habrá oposición. Es que a veces le damos la gloria al diablo. Resulta que el Señor nos está anunciando, siempre va a haber oposición. Jesús la tuvo, como nosotros no. Pero en fin, mire, hoy día la sencillez del Evangelio choca, le duele, le incomoda a otras doctrinas religiosas que han adulterado la palabra de Dios agregando pensamientos y tradiciones de hombres. Así es. Porque hay doctrinas, y yo no quiero nombrar, pero hay doctrinas que sí creen en Dios, creen en Jesús, pero creen en muchas otras cosas que no enseña la Biblia, sino que con el tiempo fueron asimiladas de otras religiones o que simplemente a alguien se le ocurrió decir que el Viernes Santo no se pueda comer carne de res, por ejemplo. Pero bueno, me meto en líos cuando entro en detalles. Entonces, hablemos un poco del mundo religioso de hoy. Primero que todo, ninguna religión salva, ninguna, incluyendo la religión cristiana evangélica. La religión no salva, el que salva es Jesucristo. Por supuesto que hay religiones buenas, digamos, religiones que tienen disciplinas que bendicen las familias, que transforman vidas. Pero por ser la religión una cuestión de obras humanas, ninguna religión salva. Ni la religión judía, ni la religión protestante, ni el budismo, nada salva. Repito, todas las religiones son las obras que las gentes que creen en esa religión hacen para agradarle a Dios, sacrificios, promesas, votos. Por eso mucho cuidado cuando, por ejemplo, con el diezmo y la ofrenda, si uno no ha entendido que el diezmo es algo entre Dios y yo, que le estoy pagando, estoy reconociendo que Él me dio un trabajo, un salario y que a Él le corresponde el 10% para que no se me olvide que Él es el dador de todo. Pero cuando yo empiezo a creer que porque yo pago el diezmo soy mejor cristiano que el que no lo paga, pilas. Ahí ya estoy en religión. Pero bueno, la mayoría de las religiones de de Oriente, desconocen a Jesús como Hijo de Dios y como Mesías. Inclusive creen en la reencarnación, adoran la naturaleza y otras enseñanzas que no solo ignoran a Jesús, sino que también llevan a la condenación eterna a quienes las creen. Porque imagínense usted una persona que cree en la reencarnación, no conoce, no recibe, rechaza a Jesús como Salvador. Imagínense, ese hombre o mujer se muere pensando que va a reencarnar, que va a tener otra oportunidad. Y resulta que la palabra de Dios es muy clara en Hebreos. Cuando el hombre muere no sigue sino el juicio. Pero en fin,
Otras religiones se basan en la Biblia, pero como ya decíamos, han desviado la doctrina por supuestas nuevas revelaciones que los fundadores de esas religiones recibieron de seres espirituales. La mayoría de esas sectas que hay nacieron de iglesias cristianas, es decir, gente cristiana que conocía la palabra y que de pronto se le apareció un ángel y ese ángel le dijo, ¿saben qué? La Biblia está errada, yo le voy a decir dónde hay que hacer correcciones. Y así nacieron muchas de las sectas que hoy inundan el mundo. Otras también toman la Biblia como la palabra de Dios, pero asumen creencias y enseñanzas paganas, es decir, de otras religiones, adulterando el mensaje claro y sencillo de la salvación a través del Señor Jesús. El apóstol Pablo, hablando con los líderes de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 21, dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo tiene una cita con algunos de los líderes de Éfeso, en otra ciudad, y les dice, entre muchas cosas, estas frases que acaba de leer mi amor, que él se ha dedicado a enseñar un mensaje, es decir, él no tiene un mensaje para los judíos y un mensaje para los no judíos, no, a todos les ha enseñado lo mismo. ¿Cuál? La necesidad de arrepentirse, volver a Dios y tener fe en Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que entre otras cosas es lo que escribe en la carta a Éfeso. Precisamente hace unos días, en la reunión de ayuno y oración, leíamos con la iglesia Efesios 4, donde habla de cambiar la vida, de dejar el chisme, la murmuración y otro poco de cosas que a Dios no le gustan, y nada de esas recomendaciones, ninguna de esas es para salvación, es para bendición de nuestras vidas. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los líderes de Éfeso, mire, los judíos, ustedes judíos, claro, como conocen la Torá y conocen los profetas y el Antiguo Testamento, bueno, en ese entonces no sabían de Antiguo porque no había Nuevo todavía, pero les dijo a los judíos, ustedes que piensan que conocen tanto a Dios y no se arrepienten del pecado, no buscan verdaderamente a Dios y están rechazando a Jesús. Eso les enseñó a los judíos, que se las sabían todas. Te has encontrado personas que tú les quieres compartir de Jesús y te dicen, no, yo ya sé la Biblia, no, yo ya sé toda esta, a mí no me enseña. Así eran los judíos, o son todavía, yo no sé. Bueno, y a los griegos, es que con los griegos era otra cosa, porque eran personas que creían en todo, en todos los dioses del Olimpo, y si había otro dios que aparecía. Recuerdan que el apóstol Pablo, visitando una ciudad, encontró todas las imágenes, todas las figuras de todos los dioses, y había un pedestal que no tenía muñeco. Y Pablo les preguntó, ¿y este quién es? Ah, ese es para el Dios desconocido. O sea, siempre tenían como la puerta abierta a ver qué otro Dios aparecía. Y sabes, hoy día hay muchas personas que se consideran religiosas, se consideran que creen en Dios, en Jesús, pero buscan los colores de buena suerte, buscan los signos del horóscopo, de vez en cuando de pronto una leidita de cigarrillo no cae mal, una agüita de buena suerte para el negocio, barrer para adentro, y de todo. Así eran los griegos, de todo. Pues bueno, a unos y a otros, Pablo les enseñó la sencillez del Evangelio. ¿Cuál? La necesidad de arrepentirse, buscar de Dios y creer en Jesús. Esa fue la primera reacción, el mundo religioso. Y pasa igual, hoy día, frente al Evangelio, hay una reacción desde las personas que se creen o se consideran que se las saben todas, que ya no hay nada que aprender. Bueno, pero también hubo una reacción desde el mundo político. La hubo entonces y la ha habido siempre, y en el futuro va a ser peor. Vamos a la palabra del Señor, a Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 12. Hechos 4, versículos 5 al 12. Que dice lo siguiente: al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén.
El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. ¡Ay, Señor! Interesante aquí la reacción de esta gente y como vimos, pues dice ahí en el versículo 5 que este grupo de personas, conocido también como el Sanedrín, pues además de ser líderes religiosos, eran líderes de gobierno. Era como decir el Senado y la Corte Suprema de ese entonces. Anás y Caifás, junto con unos familiares que están ahí descritos. Ese Juan que aparece ahí, pues por supuesto no es Juan el apóstol, es otro Juan, que son nombres muy comunes entonces, como ahora. Todo este grupo de personas formaban como una corporación que controlaba el templo en todo sentido, o sea, como lugar de reunión, lugar de sacrificio, lugar de bendición, pero también era allí donde se controlaba la ciudad en cuanto a economía y en fin. Claro, el control militar y a la hora de la verdad todo el control era de Roma, pero esta gente ahí se hacía sentir. Tal vez este grupo de personas, con contadas excepciones, fueron los mismos que fueron jurado, juez y verdugo del Señor Jesús. Bueno, que Roma participó ahí también. Pero aquí en el versículo 7 utilizan el término poder, en la Reina Valera dice potestad. ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder ustedes sanaron a ese hombre? Y no lo decían reconociéndolo, sino más bien como de una manera despectiva, como tratando de asustar a los discípulos, como ustedes, brujos o qué, o de dónde sacaron ese poder. Porque ellos pensaron que Pedro y Juan tal vez iban a huir como cuando arrestaron a Jesús, pues lo sabían, alguien les dijo. Y lo que no sabían era que este Pedro no era el mismo. Bueno, sí era el mismo persona, pero no el mismo ser que se llenó de temor ante una mujer que lo reconoció, ¿recuerdan? Antes de que cantara el gallo. Ya había cambiado mucho. Ya, totalmente. En muy poco tiempo. Era el mismo hombre, pero no era la misma persona. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él no dejó que los líderes judíos lo amedrentaran, sino que comenzó a hablar sin dudar, con autoridad. Recordemos lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mira, no estamos diciendo que Pedro de pronto no sintió temor, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo le iba a respaldar. Y Pedro les hizo ver con respeto, pero con firmeza, que si estaban cuestionando lo realizado de manera judicial, o sea, si lo estaban interrogando, él tenía la respuesta. Mi amor hacía énfasis cuando leyó, pero Pedro lleno del Espíritu Santo, él se paró así y les dijo que había sido en el nombre de Jesús que se había realizado el milagro y que ese nombre representaba todo lo que Jesús es. Citó algunos pasajes que Jesús usó cuando también otros religiosos o los mismos intentaron cuestionar la autoridad de Jesús. Les hizo ver que si no encontramos salvación a través del nombre, o sea, de la persona de Jesús, pues nunca lo encontraremos.
y les recordó lo mismo que el día de Pentecostés, el hombre que ustedes crucificaron, el hombre que Dios levantó de los muertos. De esta forma la sanidad en aquel lisiado sirvió para dar testimonio de que Jesús es el único Salvador. Mira, el hecho de que el Señor haya obrado milagros y ahora los discípulos y su iglesia hoy día realicemos milagros, no es para medir quién es más espiritual, no, es que esas manifestaciones sobrenaturales Dios las usa para que la gente tome una decisión de aceptar o rechazar a Jesús para salvación. Así es. No es para el show, no es para sacar pecho quien obra un milagro respaldado por el Señor. Pero bueno, entonces estamos hablando del mundo político de entonces. Pues bien, hablemos un poquito del mundo político hoy, porque estos eran religiosos, sí, eran sacerdotes y eso, pero eran los gobernantes de Israel, repito, bajo la cobertura del Imperio de Roma. Eso no ha cambiado mucho en nuestros países. O sea, no somos independientes, no somos naciones independientes. O estamos subyugados por una corriente o por otra. Pero en fin, me meto en camisa de 12 varas. En estos últimos tiempos, como está anunciado en la palabra, muchos afirman ser el Mesías. Bueno, hace años que no, pero hubo un tiempo que eso aparecía en Mesías por aquí, por allá. Hasta una mujer, yo recuerdo recién llegamos aquí a Ibagué, que había una valla ahí de una mujer que decía que ella era el Mesías, que ya había llegado acá. Y bueno, todos estos falsos mesías pues se muestran como salvadores. Jesús nos advierte, el apóstol Pablo nos advierte, el Espíritu Santo nos advierte. Pero bueno, hay gente que cree. Otros, con mucha influencia en la gente, en la fe de la gente, enseñan que Jesús no es el camino, o mejor, que no es el único camino, que hay otras maneras de salvarse. Por otra parte, naciones y poderosas organizaciones mundiales legislan cada vez con más fuerza y más descaro, diría yo, en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, favoreciendo el divorcio y favoreciendo la libertad de la gente para hacer lo que quiera, y lo que es peor, han sacado de aulas y de otras instituciones la palabra de Dios y hasta prohíben hablar de Jesús. Yo tengo el testimonio, yo iba a una escuela, a una concentración escolar de Cundinamarca y fui a enseñar a un curso sobre la justicia restaurativa y empezaron a invitarme a que diera charlas a casi toda la escuela y llegaron padres a quejarse de que cómo le estaban imponiendo a sus hijos a creer en Jesús y me sacaron y amonestaron a los profesores que habían aprobado mi visita. Y no lo digo como haciéndome la víctima, sino que es una realidad en nuestro país, pero bueno, en muchas partes. Y mira, todas estas religiones, todos estos estados, todos los gobiernos, en su mayoría, se hallan en oposición al Señor Jesucristo. Mira, pasa algo curioso, no se molestan si alguien habla de Dios, pero si hablan de Jesús hay reacción, la mayoría de las veces en contra. Cuando se presenta la opción, la oportunidad de recibir al Señor, solo hay dos caminos, o recibirlo o rechazarlo. Hay otros caminos que se presentan, que parecen buenos, parecen atractivos, pero debemos recordar la palabra del Señor en Proverbios 14:12 y Mateo 7:13. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Esto lo estamos leyendo de la Nueva Traducción, ¿no? Porque en Reina Valera dice que hay camino que parece bien, pero que su final es de muerte. Es la misma cita. Y Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Estas palabras tan dicientes son del Señor Jesús. Y es muy claro. Está diciendo que la única puerta, ¿recuerdan cuál es? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío, dijo Jesús. Y esa es la puerta angosta. En cambio, todas las otras opciones que le ofrece a uno el mundo, las religiones, las falsas doctrinas, los gobiernos,
hablan de una carretera de 4 carriles con buena berma, donde usted puede ir a la velocidad que quiere, pero ¿cuál es su destino? Dice la carretera al infierno. A propósito, muchos creyentes en Jesús, en Dios, dicen que que el demonio, que el infierno no existen. Entonces Jesús es un mentiroso todas las veces que nos advirtió que nos cuidáramos del demonio y de no caer en el camino que va al infierno. Yo quiero hablar un poquito del ecumenismo, y es una corriente que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna manera la máxima autoridad de la Iglesia oficial de Occidente pues ha tenido influencia en los gobiernos. De pronto hoy día no tanto, pero sí se ha buscado que todas las religiones se unan, que sea una sola, porque desafortunadamente con tanta división pues hasta violencia ha generado. Pero lo malo de esto de reunirnos todos en torno a una religión, en una sola religión, es que la religión mayoritaria quiere que todos nos unamos, pero en torno a ellos, o sea que asumamos el estar bajo la cobertura de ellos y que de alguna manera negociemos nuestra fe, y por eso pues es un peligro. Gloria a Dios, porque sí, Dios nos llama a la unidad, pero nunca negociando los principios bíblicos. Por ejemplo, y pues perdónenme quienes puedan sentirse afectados, pero yo tengo que hablarlo. En la palabra de Dios dice que uno en vida escoge su destino al recibir a Jesús como Salvador o al rechazarlo. En ninguna parte de la Biblia se invita a orar por el alma de las personas que han muerto para que salgan de un lugar que no está en la palabra de Dios hasta que paguen el último de los pecados. Es casi como decir, la muerte de Jesús no alcanzó, usted tiene un saldo, entonces ese saldo lo tienen que pagar sus familiares y amigos. Son cosas que uno tiene que analizar un poquito a la luz de la palabra de Dios, pero dejémoslo ahí. El gobierno, los estados, con muy contadas excepciones, han buscado legislar, gobernar con la palabra de Dios. Por ahí alcaldes o en nuestro país gobernantes de sitios pequeños han intentado regir o legislar con la palabra en la mano, y enseguida han recibido demandas y demás, porque hay libertad de cultos. Así como se nos permite a los cristianos profesar nuestra fe, pues también se pide que respetemos los que no quieren. En fin, eso ya está también escrito. Entonces ya vimos el mundo religioso, el mundo de los gobiernos. Vamos a pasar al siguiente. Es el mundo de la sabiduría humana. La sabiduría humana. ¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios, pero el mundo está inundado de la sabiduría humana. Vamos a leer de Hechos 4, que es el capítulo que nos ocupa, del versículo 13 al 22. Dice la palabra del Señor. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¡Ay, Señor!
nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces aquí les pegaron, como diríamos hoy, una amenazada. Como no tuvieron manera, no tuvieron argumentos de vencerlos por el discurso que Pedro volvió y dio, iluminado por el Espíritu Santo, entonces hablaron allá entre ellos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues lo único es ordenarles, y como nosotros somos autoridad, pues yo quiero decirte, hermano, que me escuchas, hermana, que Dios sí nos llama a sujetarnos a las autoridades, hasta cuando las órdenes de esos gobernantes o de esas autoridades vaya en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí va nuestra sujeción. Y pues aquí Pedro y Juan nos han dado ejemplo de eso. O sea, les dijeron de frente: ustedes nos están pidiendo que le obedezcamos a ustedes y no le obedezcamos a Dios, a nuestro Dios. Entonces, dentro y fuera de la religión existen los intelectuales, los grandes pensadores, y pues no estoy en contra de eso, por favor, pues, pero pues en toda doctrina, en todo pensamiento hay estas personas. Pues bien, ahí en versículo 13 que acabamos de leer, pues dice que estos maestros de la ley sentían desprecio por los discípulos porque ellos sabían que estos no habían sido instruidos en las sinagogas, en sus escuelas, en los lugares donde los religiosos enseñaban, y pues ya los habían reconocido como seguidores de Jesús. Seguramente ya recordaron: Pedro, este era pescador, y ¿de dónde está hablando así? ¿Qué se cree? Pero bueno, a la vez se asombraban de escuchar el denuedo con el que hablaba. Es una gran equivocación descalificar a alguien usado por el Espíritu Santo por el hecho de considerarlo sin educación. Y eso era lo que ellos estaban haciendo, porque no han asistido a un instituto bíblico, a una academia, a una universidad, y lamentablemente sucede dentro y fuera de la iglesia del Señor. Pero todavía es más equivocado pensar que tú no puedas orar, compartir o ministrar porque no tienes preparación. No, es que como ese no ha estudiado, es que como ese es tan humilde, que vas a ver de dónde aprendió. Pero lo que tú acabas de decir, pero todavía es más equivocado que una persona que cree en el Señor Jesús y Jesús lo llama a orar por alguien, diga: yo no puedo orar porque es que yo no he estudiado la Biblia, es que yo no sé, yo no puedo. Es el Espíritu Santo. Amén. El que nos usa. Así es. Yo tengo que decirlo, yo empecé muchas carreras y no terminé ninguna. Yo no soy profesional, no tengo un cartón. Y entonces, no, es que yo tengo que ser profesional para poder enseñar la palabra de Dios. No, yo no soy profesional porque no quise, porque vivía en otro mundo, vivía en la rumba y todo eso, pero yo no estoy descalificando que la gente se prepare, estoy diciendo es que no debemos descalificar a nadie porque no es preparado. Así es. Por supuesto que hay que estudiar la Biblia, yo estudié en el Instituto Bíblico, es requisito para ordenarse como pastor, pero muchas veces, y eso es lo que hemos animado a nuestra iglesia en nuestros encuentros virtuales, que todos podemos participar, y de hecho creo que todos son testigos, todos los que nos reunimos en este encuentro que vamos a tener ahora cuando termine la predicación, Dios ha hablado a través de todos, y nosotros nos llenamos de felicidad y de gozo con mi amor de señoras, personas que hace unos meses decían: no, es que yo no sirvo para hablar, es que yo no... Mire, por ejemplo, el solo hecho de conectarnos, algunos en marzo de 2020 no teníamos ni idea de cómo era conectarnos por internet, y mire, Dios y el Espíritu Santo nos han ayudado, y claro, personas han tenido la paciencia para explicarnos. Ahora, debe haber sido muy difícil para Pedro y Juan enfrentarse a estas joyas, porque ellos también pues reconocían que eran eruditos, que eran doctores de la ley. Pero la clave de que lo hicieron con valor y su libertad para hablar era que ellos se sabían llenos del Espíritu Santo otra vez.
porque el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, pero cuando se necesita como que, hey, hey, yo estoy contigo. Y eso fue lo que sintió Pedro y por eso se levantó a hablar. Fue el Espíritu Santo el que le dio las palabras que tenían que decir. Y yo quiero decirte, Él es el Espíritu Santo quien te dará a ti las Amén. palabras que Amén. tienes que decir al orar, al compartir el Evangelio, al aconsejar. Mira, dejemos de estar mirando cómo ora el otro. Ay, yo quiero orar como él. No, mira, ora como el Espíritu Santo te dé para orar. A veces la oración más sencilla. Es más, no es una ley, esto es un concepto personal. Pero a excepción de Juan 17, las oraciones de Jesús fueron muy cortas. Cuando llamó a Lázaro, cuando le dijo al ciego que podía ver, cuando sanaba a los leprosos, el Señor no entraba en oraciones largas, ahí Señor bendice cada célula, restaura cada molécula. A ver, yo no estoy ridiculizando las oraciones, cada quien ora como el Espíritu le da. A lo que voy yo es que no nos comparemos con quienes hacen oraciones extensas, porque esa es la manera en que el Espíritu Santo los usa. Pero si el Señor te dice, ore por esa persona que en el nombre de Jesús sea sano, ya, en el nombre de Jesús es sano. Amén. No estamos en competencia. Y aquellos fariseos, doctores y eruditos, habían creído que crucificando a Jesús se iban a quitar de encima el mensaje de salvación. Pero no, sus discípulos de ese entonces, de Hechos 4, y ahora recibieron y recibimos la promesa y mandatos de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo el norte y el sur del Tolima. Amén. Y en versículos 18 y 19 vemos que cuando las ciencias, las filosofías, las falsas doctrinas, los doctores de la ley no logran desvirtuar la palabra de Dios con argumentos, tienden a ridiculizar la palabra, a burlarse o a amenazarnos. Pero ante la contundente realidad de las obras sobrenaturales de Dios, es decir, en este caso, pues ahí estaba con ellos este hombre de 40 años inválido y ahora estaba ahí, pues no les quedó otro camino que recurrir a la amenaza. Volvamos al avanzar en Hechos 4, capítulo 23 al 31, que habla de el mundo renovado. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas, maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Oh, se emociona uno leyendo esto. Todos fueron llenos del Todos. Espíritu Santo. Tan Y- pronto quedaron en libertad Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Se congregaron y fueron a buscar a los suyos. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ujú. Y bueno, usted puede decir, ah, pero es que no nos podemos congregar. Sí, nos podemos congregar. Nos podemos conectar. No, eso es real. Bueno, una pregunta. Pedro y Juan llegaron allá, les contaron a todo lo que pasó, que los habían tenido en la cárcel y que los habían amenazado. ¿Y qué hicieron? Salieron a buscar a los 5.000 para protestar contra el abuso de que habían sido víctimas. Sí, alzaron su voz, pero para orar, como vimos en el versículo 24 al 26, que vimos que dice en el versículo 24, ¿qué me hizo? 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y oraron citando la cita con la que comenzamos esta mañana, el Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. Citaron ese salmo. ¿Qué dice el salmo? Bueno, lo que está pasando ese día y lo que está pasando hoy en nuestro país, en nuestro mundo. Yo ilustraba este título de La realidad renovada es porque ahorita se cierne una amenaza sobre el mundo, el COVID, pero también se cierne otra amenaza, las guerras, los levantamientos, las revoluciones, las crisis económicas. Y en medio de todo esto, los poderosos, los que tienen la autoridad, los que toman decisiones, quieren sacar a Dios del camino. Y de esto podemos aprender mucho de la oración que ellos hicieron. Podemos aprender, primero, reconocieron a Dios como amo, es decir, como dueño, propietario, soberano. Reconocieron que solo Él es el creador y por tanto dueño de todo. Y apoyaron su oración con la palabra de Dios. Aquí nos están dando lecciones de cómo es que nosotros debemos de reaccionar ante el abuso de las autoridades, ante la situación económica, ante las restricciones. No es gritándole al mundo, es levantando la voz al Señor. Y vemos cuál fue el resultado. En esta porción del Salmo 2, versículos 1 al 3, se habla de los paganos, de las naciones que se amotinan y los pueblos que piensan cosas vanas. Digo vanas porque reaccionan supuestamente porque hay pobreza y con sus reacciones están aumentando la pobreza. Reaccionan contra, de pronto no, contra los abusos de la autoridad que han causado muertes y heridos, pero en su protesta que están causando muertes y heridos. Son esas ideas vanas que no van a un cambio positivo. Sí, claro, van a cambiar, pero para peor tal vez. Hay mucho dolor en este momento, por lo menos en nuestro país, en Chile y en otras naciones. Hace unos meses, tristemente, mirábamos hacia Venezuela en la misma situación y pensábamos que eso era problema de los venezolanos. Ay, Señor. Mira, Dios nos está llamando a que lo busquemos a Él. En lugar de estarle enseñando a la gente cómo levantarse contra las autoridades, deberíamos de enseñarles cómo arrodillarnos delante de la autoridad de autoridades, a clamarle a Él. Porque este mundo, este país, esta ciudad, nuestra familia no va a cambiar por las decisiones de una persona. Va a cambiar cuando los integrantes de esa familia, de esa ciudad, de esa nación, empiecen a reconocer lo que el apóstol Pablo enseñó a judíos y griegos, a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar y de actuar, buscar a Dios y creer en el Señor Jesús. Debemos imitar a estos hermanos de los Hechos, clamar a Dios. ¿Por qué clamaron? Señor, mira ese Anás, mira esos saduceos. Uy, Señor, obra en ellos. No, pidieron sabiduría y protección. ¿Y qué les pasó? Lo mismo que entonces. Eso nos va a pasar a nosotros. Dice el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ese temblor no fue un movimiento sísmico, porque dice que fue el lugar donde estaban, fue la presencia del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía. Es que a eso es que nos llama el Señor, a predicar con palabras, pero más con nuestra propia vida. Y entonces, ¿cuál fue el impacto de esa iglesia? Del libro de los Hechos, capítulo 4, que empezó en medio de la iglesia y de la ciudad. Gracia abundante. Miremos qué dice Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 37. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, sobre todos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bueno, llegando ya a casi el final de nuestra enseñanza de hoy, vamos a ver si esto quiero que nos vean un ratico, pero ahora no puedo cuadrar la cámara. Ay, Señor, ya. Mire, a pesar de la oposición, el Espíritu Santo seguía orando y cada vez era mayor el número de creyentes. Era una comunidad, una congregación de personas unánimes, con unidad de pensamiento, de intenciones y de deseos. Y claro, habían por ahí los Ananías y Zafira que en esto de vender las propiedades y entregar el dinero, no sé qué los motivó, tal vez el que la gente los reconociera, y trataron de engañar al apóstol Pedro, ¿recuerdan? Diciendo que lo que habían llevado era la totalidad de la venta, pero es que de todo hay en la viña del Señor, pero les fue mal. No le creamos al enemigo, escúchenme, iglesia de Rayanes, siguiendo a Jesús, no le creamos al enemigo la mentira de que en la iglesia de hoy no hay un mover del Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo no es tan poderoso como nos dijo Jesús en Hechos 1:8. El Espíritu Santo es el mismo de Hechos 4. Tal vez, y escúchenme bien, el amor de muchos se ha enfriado. Y esto hace crecer el egoísmo. ¿Qué acabamos de leer? Que esa era una congregación donde había unidad. El egoísmo, ¿qué hace pensar? Yo. Ay, ¿yo qué les voy a dar? Yo me mato trabajando, ¿yo qué les voy a dar? La crítica. Ellos no decían, ay, mira que él trajo 100, no, yo tengo que traer 500. Ay, ese trajo 500 y ese ha podido traer 1000. Y empieza la murmuración, los celos. Y entonces, claro, como emerge nuestra naturaleza pecaminosa, entonces viene el diablo y dice, sí, ve, aquí no está el Espíritu Santo. Pero sabes, lo importante, y eso es lo que Dios nos ha estado llamando, cambiar nuestra manera de pensar, vivir en santidad. Hoy es el día de arrepentirnos, no de tener remordimiento. Ay, el Señor me habló, ay, me dolió, me golpeó, me impactó. No, eso es remordimiento. Hoy es el día para arrepentirnos y cambiar la manera de pensar y de obrar. Si usted chismeaba, no chismee más. Si usted hablaba del hermano, no hable más. Dice allá en el Nuevo Testamento, si usted robaba, no robe más. Si usted vivía hablando de la gente y en competencia, no lo haga más. Mira, las acciones de desprendimiento que acabamos de leer no era una constante. No es que todo el mundo corrió a vender las propiedades y se las llevó a los apóstoles. No. Si nos escucharan los enemigos del diezmo dirían, no, mire, ese pastor les está pidiendo que le lleven todo. No. Lo que pasaba es que esta gente, como empezaba a reunirse en la casa y empezaron a conocerse entre sí, y conocían de sus necesidades, que eso es lo que pasa cuando nos reunimos en las reuniones de casa.
Iglesia en casa, nos damos cuenta de la necesidad del hermano. Entonces, claro, cuando, por Ujú. ejemplo, en una casa se enteraban que fulanito pues no tenían que tenían problemas, no tenía para pagar un servicio, qué sé yo, pues no había servicios públicos, pero solo es el ejemplo. Bueno, ¿Qué no tenían hacían? para el El que mercado. tenía Ujú. un lote iba y lo vendía, iba y le decía a los apóstoles, miren, yo sé que los fulanos y sultanos están pasando problemas, aquí está esto para poderles ayudar. Era cuando se enteraban de la necesidad que oraban de esta manera. Nada de lo que le llevaron a los discípulos, a los apóstoles, era para enriquecer a los apóstoles o enriquecer la iglesia, no, era para ayudar a otros cuando se enteraban que estaban en necesidad. Compartir. Por eso, una cosa es ofrendar lo que yo quiero con un destino y otra cosa, insisto, el diezmo, que sí es un Se asunto paga. entre Dios y yo, una deuda que tengo con Dios después de haber recibido. Yo no diezmo para que Dios me dé, yo diezmo porque Dios ya me dio. Pero bueno, sigamos el ejemplo de Pedro, Juan y de todos los creyentes. ¿Cómo enfrentaron, cómo reaccionaron ante el rechazo, el abuso y la persecución de las autoridades? Y permitámosle al Espíritu Santo obrar en nosotros y a través de nosotros. No nos dejemos usar por el mundo para obrar como el mundo obra. No nos dejemos presionar por los hechos del mundo, de los religiosos, de los políticos, de los poderosos, de la sabiduría humana. Cuidado con eso. No imitemos, querida iglesia, no imitemos al mundo. Más bien, impactemos al mundo al predicar y modelar al Mesías y Salvador del mundo. El nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Que la gracia abundante de Amén, Dios amén. llene nuestro ser, nuestra familia, nuestra iglesia. En el libro de los Hechos, la iglesia crecía y crecía. Eso no ha cambiado. No ha cambiado porque tú y yo debemos invitar a otros a nuestras reuniones en casa. Es que insisto y lo veíamos hace 8 días o en Hechos 3. Los judíos iban al templo, pero los gentiles no. Era en las casas donde se reunían y estudiaban la palabra, los apóstoles les enseñaban, compartían la comida y como vimos, compartían todo lo que tenían con el necesitado. Bueno, vamos a orar, querida iglesia, con esta palabra que recibimos en este día de hoy. Necesitamos ser llenos del Espíritu Amén, Santo. amén, amén. Necesitamos modelar a Jesús, quien habita en nosotros. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque el Espíritu Santo que esté en nosotros, Señor, llene nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón. Que hablemos sin temor de tus maravillas, Señor. Que compartamos a otros el evangelio tan sencillo que es de arrepentimiento, buscar a Dios, tener fe y que solo hay un camino, el Señor Jesucristo. La verdad y la vida solo es Él. Padre, gracias, gracias Señor, porque quitemos de nosotros la competencia, el criticar, el juzgar, el compararnos, Señor. Oh, En el Señor, nombre en de nombre de Jesús, que seamos esa iglesia de los hechos, donde estemos compartiendo unos con otros, amándonos con unos a otros, sinceridad, mirando Señor, la en nombre de necesidad de nuestro hermano, orando unos por otros. Padre, gracias, gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la iglesia cristiana carismática cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Gracias, Dios mío, porque a través de cada una de nuestras familias, este mundo pueda ser diferente. Empecemos con nuestra familia, que en nuestra familia haya el amor. Amén, Invitemos al Espíritu Santo para que Orar. esté en cada uno de nosotros, que nos llene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Invitación especial. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y no permitamos que nuestra vida sea llenada con las mentiras, el odio y las falsas enseñanzas que nos bombardean todos los días. Invitación muy especial. Si tú no estás en una iglesia en casa, pregunta por favor.
y vincúlate. Es muy importante que estemos conectados con el Espíritu Santo, con el Señor. Y seamos como Pedro y Juan, que cuando vino el problema salieron corriendo a buscar a los hermanos, no para quejarse ni para armar desorden, sino para orar y buscar salida. Amados, estas es las citas para esta semana. En alguna parte están. De Iglesia en Casa, atención. Solo una cita, Hechos capítulo 4, 23 al 31. Eso es para meditar, para orar, para tomar decisiones. Recuerden, en unos minutos tendremos nuestro encuentro en Google Meet. Y ahí va a ser el momento para que, si usted no tiene aún todavía un lugar donde reunirse virtualmente en la semana, pues nos manifieste y ojalá todos salgamos en grupo. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga, les guarde y gracias por su paciencia.